Cuando Peugeot Argentina lanzó al nuevo Partner, el escenario elegido fue San Rafael, en el sur mendocino, un lugar ideal para probar a la nueva patagónica BTC HDI, que fue la versión elegida por Peugeot para el test drive. Pero además, Partner se ofrece con una patagónica base con el motor 1.4 nafta y el furgón con el 1.4 nafta y el 1.6 HDI. Para fines de este año 2010 se prevé incorporar a la oferta al 1.6 nafta 110 caballos lanzado exclusivamente en el Berlingo. Así, tras 12 años de permanencia en el mercado sin cambios estéticos, Peugeot logró rejuvenecer a la Partner pasando al facelift europeo del año 2003. Sin dudas, el cambio se demoró más de lo previsto, pero la decisión de pasar del proyecto M49 al M59, es decir, de las viejas Partner y Berlingo a las nuevas, se vio demorado por ser una decisión que debían tomarla en conjunto ambas marcas. El cambio para Peugeot insumió 240 nuevas piezas, de las cuales un 70% son de proveedores locales, según informó la empresa. Hoy Auto al Día vuelve a probar un Peugeot, una Partner patagónica BTC HDI Plus, y a partir de ahora usted la conocerá detalle por detalle con nuestro único y particular estilo descriptivo, el que lleva el sello de nuestro programa desde hace ya 16 años y con este 298 test. Bien, ¿qué cambió entonces el Peugeot Partner para convertirse en esta nueva versión llamada Patagónica BTC y en este caso equipamiento Plus? Toda la trompa ha sido renovada hace años ya en Europa y ahora llega como novedad a la Argentina. Tenemos un muy generoso paragolpes plástico con una parte pintada color carrocería y otra negra, aunque al revés, es decir, la parte que va a defendernos de toque de estacionamiento, salvo este frente donde está la patente, está pintada color carrocería, y esta que es para por ahí andar en el pasto o entre ramas, está bien que tenga esta disposición de plástico negro. Hay rompenieblas de serie en esta versión, en el mismo color los plásticos que la parte baja, imitación aluminio aquí debajo, y un gancho muy evidente su presencia, pero práctica para sacarlo de una atascadura o de un lugar donde nos hemos quedado. Vamos a hacer hincapié en los faros. Por un lado, son de nuevo diseño. Por otro lado, le han agregado esta reja, dándole un toque más de aventurero, que realmente a nosotros no nos gusta nada. Pero eso son opiniones de gusto personal. Habrá gente que le encanta ver el vehículo con este accesorio, otro que a lo mejor hubiese preferido que sea opcional, ¿sí? Mucha plata esto no debe salir, y si a mí me gusta, lo coloco, y si no, no tengo que andar con esto que realmente estéticamente no queda para nuestro gusto agradable, pero además le vemos un tono algo riesgoso en caso de tener, por ejemplo, la desgracia de rozar o atropellar a una persona a baja velocidad. Esto es un elemento agresivo que seguramente debería estar prohibido porque hace más daño que otra cosa. Y si usted lo ve como una defensa para evitar la rotura del farol, sí, es cierto, contra ciertos elementos, no las piedritas del camino, porque tendría que tener la puntería a la piedra de pegarle justo aquí en este lugar tan finito. Pero para, por ejemplo, si llegamos a golpear contra algún elemento más importante, esto nos los va a defender. Acompaña a todo esto el gran león rampante en el centro de la parrilla con un capó también de nuevo diseño. Siempre fue un vehículo alto, el Partner, y ahora ha crecido. Por un lado, la altura del piso es 3 centímetros mayor en esta versión patagónica BTC, y también la presencia de los portaequipaje le dan un aspecto más importante, más alto y práctico también. Aquí se pueden llevar cosas gracias al portaequipaje. En cuanto a diseño hay novedad porque le han agregado toda esta parte de laterales y fenders que le dan un look más off-road. A esto acompaña una calco, ¿sí? Con una brújula y distintas decoraciones en el lateral. Hay a quien le guste y a quien no. Nosotros creemos que esto podría ser opcional junto con las rejitas de los faros. Luego, las manijas están pintadas color carrocería, al igual que una parte de la carcasa del espejo. Aparece la nomenclatura HDI en las puertas para diferenciarlo como motorización y el replicador de giro en el guardabarros delantero. Bien, ¿qué hay de nuevo en la parte trasera? Mantiene la tercera luz de freno sobre elevada, limpia la baluneta y lo que es la nomenclatura. Recordar que nosotros descubrimos a este auto gracias a esto cuando íbamos por la ruta, ver la sigla Peugeot, como alguna vez trajo el 307 Sedán,
por debajo del leoncito rampante, y todas las nomenclaturas empiezan con P. Peugeot, Partner, Patagónica, que aparece ahora con letras en la parte trasera, abajo a la derecha de la tapa del baúl. Luego tenemos todo el paragolpes es de plástico negro. A nosotros esto nos parece apropiado para el look que se le quiere dar al auto y además para evitar marcas en la pintura. Llegamos al tema faros. Han sido renovados los mismos, al igual que en Berlingo, y nuevamente aparecen estas rejitas que, bueno, ya le dije, van gustos. A nosotros me parece que no nos va a terminar de convencer Peugeot con esto. Habrá gente que puede gustarle. Por debajo tenemos un gancho de remolque provisto ya por fábrica, que es correcto, y la ubicación del neumático de auxilio es lo que no nos gusta porque está por debajo del piso, es más sucio para sacar el neumático de allí, más difícil también y además más fácil para los robos del mismo. El depósito de combustible trabaja con la llave, pero más allá de tener que molestarse con esto, cuando usted tenga que poner de vuelta la tapa, no tiene una medida circular. Ahora tuvimos suerte y quedó en la medida que era. A veces se complica. Por debajo tenemos una de las llantas de aleación en esta versión, 5 rayos con el logo del león rampante de vieja data en el centro de la misma. Los frenos traseros son de tambor, aunque el auto tiene ABS. Y en cuanto a neumáticos, son de uso mixto. Pirelli brasileras del modelo Scorpion ATR, aclara que es M más S, es decir, barro más nieve, en medida 185-65-15, una cubierta que anda bien en todo lo que tiene que ver con terrenos un poco más difíciles por su diseño. Veremos cómo se comporta luego en el asfalto y en el día a día. Una llave muy simple, sin novedades, con 2 botones, y el auto está cerrado y usted aprieta el candado encerrado, van a destellar bastante tiempo las balizas como para ubicarlo en la oscuridad. También es muy ruidoso la apertura que tiene el auto y cierre, que es automático en rodaje. Cuando el auto empieza a andar, se cierran solas las puertas. Por supuesto que no hay novedades en cuanto a lo que es habitabilidad o altura del techo. En esto la Partner sigue siendo uno de esos vehículos donde uno entra caminando prácticamente al mismo para ubicarse en una posición que ahora vamos a analizar. La gente de Peugeot en la presentación habló de un volante nuevo, de un diámetro más reducido, otra posición del mismo, un trabajo que se hizo en la espuma de la butaca como para darle al auto un aspecto más de auto precisamente y no tan de furgón. Sin embargo, la posición de manejo, más allá de los cambios, sigue siendo la de conducir un furgón, porque eso es el Partner, un furgón adaptado a la vida particular o civil. Entonces, yo tengo una butaca donde las piernas me quedan en un ángulo prácticamente de 90 grados, ¿sí? Voy como manejando un furgoncito, y la posibilidad de regular la columna es solo en altura. Quizás con la posibilidad de incorporarle, no ya a este proyecto, pero sería bueno una regulación longitudinal, porque encontrar la posición correcta para las piernas, para decir, bueno, en este lugar yo ando bien con las piernas, aunque me quedan con este ángulo, y luego tener los brazos realmente en una posición correcta, es imposible, porque siempre los brazos me van a quedar rectos. Cuando usted maneja mucho en la ruta, se empiezan a cansar los brazos y uno naturalmente empieza a agarrar mal el volante, lo agarra de acá, lo agarra de acá, lo agarra con una mano, intenta descansar esta articulación y eso no es bueno. En el panel de la puerta del conductor, uno de los parlantes del vehículo, las más generosas bandejas portaobjetos que se puedan reclamar en un auto están aquí, Realmente aquí se lleva de todo en el vehículo. Manija para traer la puerta, parte de la misma está en tela, y la manija de apertura interna de una calidad un tanto mejorable. Y el comando del espejo izquierdo es manual, el que es eléctrico es el derecho, que nos queda más lejos. Este es el volante del cual hablábamos, que Peugeot ha modificado, sigue siendo de plástico con el logotipo del león, airbag del conductor en el centro y bien ubicada la bocina. Por detrás tenemos el comando de luces con advertencia que quedaron encendidas, rompenieblas delantero y trasero de serie. Esto es muy bueno como medida de seguridad. Luego es todo plástico rígido la plancha, ¿sí? No hay plásticos blandos, aunque aquí hay un aplique dándole un toque un poco más distintivo, igual que a lo que es la salida del aire acondicionado orientable tipo diseño 4K. Bueno, muchos los han usado luego esta parte para utilizar la salida del aire. Tenemos aquí el comando del espejo eléctrico del lado derecho, como le decíamos recién, y la regulación en altura de los faros, muy fácil y práctico, porque un vehículo que se carga tanto como el Partner
en función de la carga hay que modificar la altura de los faros. Por debajo, removiendo esta tapa, fácil acceso a todo lo que es la fusilera del auto. Sin cambios en la pedalera, bien distribuida, buen espacio para descansar la pierna izquierda en ruta, y la alfombra de goma la entrega el concesionario, en este caso Roma Automotores de San Rafael, porque esta unidad estuvo en el evento de presentación. El tablero está absolutamente renovado, aunque si usted tuvo o manejó un 206 le verá cada conocida. En realidad le queda mejor a la Partner este tablero que a la Berlingo porque tiene más parentesco de gama. Era el del Peugeot 206 puesto en la Partner. 4 marcadores de aguja, marca Jäger. Luego tenemos a la izquierda cantidad de combustible en el tanque y un tacómetro con escala roja a 5.500 vueltas. A la derecha, un velocímetro muy fácil de visualizar y además un marcador de temperatura de agua como nos gusta, indicando con números la temperatura que tiene el elemento líquido refrigerante. Acompaña un odómetro que tiene total y parcial y cuánto falta para el próximo service, más allá de cómo está el nivel de aceite en el motor. A la derecha del volante tenemos limpia lava parabrisas y limpia lava luneta y el comando de la computadora de a bordo. Usted en el display central tiene la fecha, la temperatura y la hora, y la computadora indica la autonomía, más de 1000 kilómetros con el tanque casi lleno, los kilómetros recorridos, el consumo promedio instantáneo, la velocidad promedio, y volvemos a la fecha. Por detrás tenemos renovado para el público de Partner toda esta parte del auto, con baliza bien ubicada, 2 salidas del aire acondicionado, el cierre centralizado muy ruidoso, ¿sí? Y se hace solo cuando el auto se pone en rodaje. 5 teclas, 4 tienen función, comando del aire acondicionado, la luneta térmica y las ventanillas con sistema de un toque para bajar y para subir la del conductor. La del acompañante no lo tiene y están mal ubicadas aquí, tendrían que ir en las puertas. El equipo de audio no es ninguna maravilla, simplemente cumple con su función y tiene reproductor de MP3. Y en cuanto al equipo de aire acondicionado, tiene lo que nos gusta cuando no es automático, es decir, la posibilidad de regularlo por medio de teclas giratorias. Debajo del aire tenemos un lugar para llevar botellas o el cenicero, que es del tipo democrático. Usted se lo puede dar al que está necesitándolo para que lo tenga en la mano y luego lo guarda aquí, o pone 2 botellas y por detrás una bandeja portaobjetos que no tiene goma para evitar el ruido de lo que usted ponga ahí, por ejemplo un llavero. Si vamos hacia atrás tenemos el encendedor y una caja de cambios de un recorrido algo largo, con juego la palanca, algo gomoso se puede decir, pero es un vehículo familiar y es un furgón. En realidad la palanca cumple, lo importante es que la caja está muy bien relacionada para aprovechar el torque y la potencia del HDI. Por detrás una bandejita portaobjetos, freno de estacionamiento ubicado aquí donde no hay consola y llegamos al final donde entre las 2 butacas hay un espacio para llevar una botella que no calza justo si uno no le da un golpecito de presión, al menos en el diseño de esta botella. Tiene una agarradera para el acompañante en el techo y es muy práctica esta bandejita que hay aquí para aprovechar la inmensa altura al techo para llevar objetos aquí que son fáciles de acceder luego a los mismos. Los parasoles son de plástico rígido, tal vez una calidad mejor sería más lógico, con la posibilidad de contar con espejo de cortesía y portadocumentos el acompañante y una luz que puede elegir para el acompañante o para el conductor, esto está bueno, y una luz más de tipo plafón, como si necesitamos iluminación o cuando se abre la puerta del auto. El espejo es convencional y el parasol del conductor es solamente con portadocumentos. Mujeres u hombres coquetos no tendrán la posibilidad de mirarse en el espejito. Los cinturones delanteros son pirotécnicos porque el auto viene con airbag de serie doble. Tienen además la posibilidad de regular los mismos en altura. Lo mismo ocurre con las apoyacabezas, tienen regulación en altura, aunque no son pivotantes los mismos. Y la tapicería es algo rústica, teniendo en cuenta el precio del vehículo, pero más a tono con la aventura que se busca al comprar una Patagónica VTC. Vamos a analizar la plaza del acompañante. El acceso sigue siendo uno de los puntos fuertes de este tipo de vehículos. Realmente cualquier persona de cualquier contextura se va a ubicar bien aquí. La butaca ahora está totalmente tirada hacia atrás, el espacio para las piernas es bueno y la altura de la cabeza al techo es enorme, tal es así que le han subido un poquito la butaca para ganar un poco más de visibilidad y aún así hay una enorme distancia
al techo del vehículo. En cuanto a lo que hay aquí, bueno, es importante destacar que el segundo airbag es de serie, usted no tiene que pagar un plus por el mismo, y en este caso la guantera, indicando que es muy pequeña en capacidad, que no tiene llave y que no tiene luz. El manual de guantera va a tener que ubicarse o en la puerta o, lo que es más práctico, por encima en el techo. Si corremos la butaca un poquito hacia adelante, mire, yo creo que es innecesario. La voy a dejar totalmente tirada hacia atrás para no resignar habitabilidad y ver qué pasa atrás. Primer plano para la nueva manija interna de apertura de puertas de los Berlingo Partner. Esto ha cambiado. Antiguamente había que usar un pulsador que estaba aquí en la manija, ahora es más intuitivo, digamos, para el que va a viajar por primera vez en el auto, o para los que lo usan como vehículo de taxi o remis, el pasajero podrá abrir la puerta más fácilmente. Antes de subir, le queremos mostrar algo de utilidad para los chicos. En el piso hay compartimentos, ¿sí?, como para llevar cosas aquí, juguetes, por ejemplo, cuadernitos, pinturitas, bueno, todo lo que sea útil, o cosas que el público adulto también quiera poner aquí, y una alfombra protectora arriba evitará que la gente sepa que hay algo así en el vehículo. Subir aquí es muy fácil y nos encontramos con una habitabilidad realmente muy buena, porque por un lado tenemos 3 asientos con 3 apoyacabezas tipo coma, es decir, usted los desplaza hacia arriba cuando los necesita, de la misma capacidad en cuanto a público adulto. 3 adultos pueden sentarse y viajar bien aquí. Los 3 van a contar con apoyacabezas y con cinturones inerciales. Esto es muy bueno. Y si usted está pensando en llevar chicos en sillitas de bebé o de chicos, trae ganchos Isofix para anclar las sillas más allá de los cinturones. Quiere decir que en cuanto a seguridad, Peugeot fue el que más énfasis puso por sus clientes en este segmento. En la habitabilidad dijimos que es muy buena, tanto la altura de la cabeza al techo, a pesar de que al haber trabajado con nuevas espumas y nueva densidad, ha subido el asiento 3 centímetros con respecto a la Partner anterior. Por supuesto, le sobra igualmente espacio para la altura del techo. Tenemos 2 portaobjetos también en ambos lados con una red como para llevar cosas, que se suman a los portarrevistas clásicos en las butacas. Y el piso plano que tienen estos vehículos permite que un adulto viaje aquí realmente muy cómodo. Es algo que la gente valora mucho y por eso el público que usa este tipo de furgones, realmente estas cosas son difíciles de cambiar cuando buscamos otro tipo de vehículos. Y si me paso de este lado, bueno, la habitabilidad, como les dijimos, era inútil pedirle a la persona que está en el acompañante que nos deje centímetros porque aquí nos sobran. Quiere decir que siempre fue un punto destacado de estos vehículos pensados como furgones adaptados al uso de pasajeros, realmente muy bueno. Dijimos que la gente elige Peugeot Partner o Citroën Berlingo o Renault Kangoo por la habitabilidad y también por el baúl, ¿no? Vamos a analizarlo una vez más, teniendo en cuenta que es un portón levadizo con doble amortiguador que permite que una persona muy alta trabaje cómodamente aquí. Y lo que hace a la capacidad de carga, bueno, es inmenso si contamos hasta la bandeja protectora. Todo este lugar usted lo puede utilizar. Si no, ya tendrá que remover esta bandeja como para tener más capacidad a lo alto, y es práctica la presencia de este adminículo aquí que permite poner una red como venía en la Berlingo GNC. Creemos que se debería vender como opcional todavía para dividir todo lo que es el baúl del habitáculo, porque en el caso de un choque o una frenada brusca, si esto está muy cargado de cosas, todo ingresaría al habitáculo causando un daño muy grave a los que van en el auto o incluso lesiones serias que pueden llevar a la muerte, porque en un accidente uno, a lo mejor el airbag lo defendió y lo que llevabas todo en el baúl terminó matando a las personas. O sea que si va a cargar el auto, compre la red y con eso se garantiza seguridad para viajar. Esta red también se replica aquí en la parte izquierda del vehículo, y las nuevas Citroën Berlingo y Peugeot Partner han perdido la posibilidad de apertura pivotante de la ventana trasera. Ahora solo la ventana de las puertas tiene esa apertura pivotante, la trasera queda fija. Una reducción de costos que hizo el fabricante. El piso del baúl está con una cubierta vinílica que le da mucha practicidad, porque todo lo que usted ponga aquí sucio,
que manche de barro, líquidos que se vuelquen, usted saca esto, lo moja, lo lava y lo vuelve a colocar y realmente le queda práctico. Además, hay una luz de cada lado, o sea, doble luz de baúl, que trabaja incluso con la apertura del portón, parlantes que están bien ubicados porque van a las orejas de la gente y no a los pies como cuando se ponen en las puertas. Y de esta forma cumple con lo que es un vehículo familiar. Lástima que no están recubiertos los pasarruedas y quedan con la chapa a la vista, pero el resto le permite además aumentar esta capacidad de carga y ahí sí transformarlo en un verdadero furgón, removiendo los asientos o rebatiendo los asientos en 1/3 o 2/3, teniendo modularidad entre lo que es pasajeros y capacidad de carga. El renovado capot sigue sosteniéndose con la clásica varillita metálica. Bajo él, la gran novedad mecánica: la incorporación del 1.6 HDI, un 4 cilindros de 1560 centímetros cúbicos, 2 árboles de levas a la cabeza y 16 válvulas, con common rail, turbo e intercooler, y con 18:1 de relación de compresión desarrolla 90 cb/din a 4000 revoluciones por minuto y 22 kilogramos de torque a tan solo 1750 vueltas. De correcto y rápido arranque, aún en frío, se muestra como un impulsor ideal para un vehículo así, con mucho más potencia y torque que el 1.9 diésel atmosférico anterior. Peugeot no recomienda el uso de gasoil premium, pero creemos que sería mejor usarlo, ya que con el común humeaba feo al momento de pedirle su máximo esfuerzo en las prestaciones. Para ilustrar el comportamiento en la ruta, filmamos en Mendoza, más precisamente en el dique Los Reyunos, un lugar ideal para probar su tenida y su nueva dirección de asistencia variable. Realmente va muy bien para ser un furgón adaptado a la vida civil. La nueva dirección se siente agradable y el volante, de diámetro más chico, no perjudica al conductor. La visibilidad es muy buena, salvo por el pilar A muy grueso que molesta al doblar a la izquierda en curvas o rotondas. Los neumáticos de uso mixto son un poco más rumorosos sin llegar a ser molestos y dan buena tenida en el conjunto, junto con las suspensiones más elevadas y reforzadas de esta versión VTC. Para trepar en la montaña, la potencia y torque del 1.6 HDI son muy bienvenidas y le otorgan lo que el usuario de un vehículo así necesita, en especial si se viaja cargado. En la ciudad hay que hablar de un logrado confort de marcha. Las suspensiones modificadas para la VTC no condicionan su andar, que es muy bueno. Lógicamente hay que manejarla como un furgón en lo que hace a la posición frente al volante. La caja de cambios está bien relacionada y siempre habrá reacción al pisar el acelerador. Se puede doblar una esquina en tercera sin ningún problema y si lo comparamos con el motor 1.9 diésel de 71 caballos, el cambio es enorme y será muy apreciado por los que siguen la evolución del modelo. También esta versión VTC está mejor adaptada para el off-road urbano, soportando mejor todo lo que es el castigo transmitido por pozos, cunetas y asfaltos deteriorados como los que abundan en la Argentina. Claro que el que compra una Patagónica VTC lo hace por un uso más allá de los pozos citadinos. La sigla VTC significa precisamente vehículo todo camino. Así que hay que pensar en dejar el asfalto y pasar a la tierra. El arroyo Ramallo nos guió a un terreno apropiado para un vehículo así. Sus orillas son recorridas por caminos que son transitables sin problemas, pero donde es común y normal tener que superar pozos, cortes o charcos de barro importantes, algo que se supera sin problemas con los neumáticos de uso mixto. Es decir, su polivalencia de uso le permite ser un auto familiar de lunes a viernes, por ejemplo, o laboral también en la semana, y salir de paseo con la familia o a excursiones de pescas con amigos y saber que la VTC se banca mejor los caminos más ásperos. Su despeje mayor al piso no fue un impedimento para que igualmente toque abajo, aunque el protector fue el encargado de poner los límites sin problemas.
Ya más en caminos de campo, hay que saber que su límite está solo unos centímetros más allá del de un auto común y no hacer locuras con el vehículo. Aquí sí, las cubiertas juegan un papel importante gracias a su mejor tracción en la tierra y con su dibujo mixto, una facilidad notoria para superar terrenos con barro sin inconvenientes. En definitiva, usted podrá comprar una BTC por su aspecto más off-road, pero si además quiere hacer uso del vehículo en todo camino, el auto cumple bien y la compra de una unidad así pasa a tener más sentido. Las cifras, el comparativo contra los rivales de segmento y los puntos a favor y en contra tras este clip. Fábrica declara 157 km por hora, nuestro auto lo superó, llegando a 160 km con 131 metros de final. De 0 a 100, siempre usando gasoil común para las pruebas, 13,91 segundos y los 1000 metros con partida detenida en 35,22. En elasticidad no fueron tan buenas las cifras como las logradas con el Berlingo HDI. De 40 a 100 en cuarta 16,51, de 60 a 90 en cuarta 8,47, en quinta 11,19 y de 90 a 120 12,45 en cuarta, 15,46 en quinta. Para el frenado hay que hablar muy bien de la presencia del ABS como opción, pero ABS al fin. Además, enciende las balizas cuando la frenada es exigida. De 60 a 0, 13,70 metros, 5 menos que un Berlingo sin ABS. De 90 a 0, 34 metros, 8 metros menos. Y de 120 a 0, 57,01, es decir, 16 metros menos que, podemos decir, el mismo vehículo sin ABS. Téngalo en cuenta, es fundamental al momento de comprar un auto. En cuanto a consumos, en la ciudad fue lógico, 12,04 km por litro. En ruta, andando sin aire y sin viento, a 100 km por hora, va a 2.500 vueltas, hizo 16,53 km por litro. Y a 120, apenas 250 vueltas más de motor, cae bastante lo que es el rendimiento. Logró 12,15 km por litro. Desde 1998, Peugeot ya comercializó más de 25.000 Partner en la Argentina. Su público es muy fiel al estilo propuesto por este tipo de vehículos y muchos esperaban la renovación. Aquí la tenemos enfrentada en el cuadro a la Citroën Berlingo Multi-Space PAC, prima hermana del Peugeot, y el Renault Kangoo Sportway. Todas las cifras corresponden a test de auto al día. En mecánica, la misma para Peugeot y Citroën, un 1500 se puede decir para Renault. Lógicamente, al no tener intercooler, el Renault pierde en cuanto a potencia, 90 caballos de PSA frente a 65 de Renault. Por supuesto, las prestaciones lo ven ampliamente vencedor a los productos PSA, casi con los mismos tiempos, donde fue apenita más rápido Citroën y aceleró unas décimas más rápido el Peugeot. La diferencia la dio en la ciudad con un mejor consumo el producto de Renault y un empate, se puede decir, entre Berlingo y el Renault en lo que hace consumo a 120. El precio del auto que usted vio probado hoy es de 89.000 pesos. La Citroën Berlingo Multi-Space PAC, bonificado el precio, está en 86.210 y el Renault Kangoo Sportway Diesel 85.200 pesos. En cuanto a qué tienen de más y de menos, bueno, Peugeot ofrece, más allá del look off-road que no trae el Citroën, el ABS de serie en esta versión BTC Plus y neumáticos 185-65-15. El Renault tiene comando satelital del equipo de audio y ambos espejos tienen comando eléctrico. La gran diferencia la da el ABS. También Peugeot ofrece por 84.500 pesos la versión BTC Sin Plus. En este caso, esa diferencia de 4.500 pesos está dada por que no trae los ABS, que es algo fundamental, no tiene los rompenieblas delanteros, no hay computadora a bordo y temperatura exterior, todo esto en un display multifunción, y tampoco, al no tener ABS, tiene el repartidor electrónico de frenado.
Por último, los puntos que se reunieron a favor y en contra. A favor son 10. Comenzamos por la habitabilidad en las 5 plazas porque realmente es un ejemplo para lo que es el segmento. La versatilidad de uso. El auto puede ser un vehículo familiar, de trabajo o también de paseo por caminos difíciles. El confort de marcha que logra la unidad es correcto. El baúl es inmenso, puede entrar de todo en él. La tenida en ruta es realmente buena y el rediseño consideramos que fue aceptado por los que vieron este vehículo. El motor HDI es un paso muy importante en cuanto a planta impulsora y la autonomía que logra con un tanque de 55 litros y consumos contenidos es muy buena. También nos gustaron los neumáticos de uso mixto porque dan un buen equilibrio entre lo que es el uso en ruta, en la ciudad y en caminos difíciles, incluso el barro. Y por último, los frenos. Hablar de 16 metros menos para parar el vehículo de 120 a 0 es muy claro que la gente tiene que pensar en el ABS a la hora de comprar un vehículo. Lamentablemente, Peugeot no lo ofrece como un pack libre. En contra, son 4 los puntos que hemos hallado. La ubicación del auxilio no nos gusta porque está en una jaula externa. La posición de manejo, más allá de los cambios que intentó Peugeot, sigue siendo la de un utilitario cuando uno maneja un Partner. La garantía de un año pensamos que es insuficiente, si bien uno puede comprar una garantía extendida, queda a cargo del cliente y son 1.500 pesos más que Peugeot debería otorgar ya para que el auto tenga 2 o 3 años de garantía. Y el precio lo consideramos algo elevado, no en comparativa con sus rivales del segmento, sino al segmento en general. Creemos que lo que proponen estos vehículos está un poco más allá en cuanto al precio que ofrecen en función del equipamiento. De esta forma pasó un nuevo test. Fue el número 298 en la historia de Auto al Día y uno más para Peugeot, el segundo para Partner, ahora para la línea nueva en la versión BTC Plus de la Patagónica HDI. Continuamos en el programa de esta semana y en este caso estamos probando a la Peugeot Partner Patagónica, habiendo hecho el test de la HDI cuando se lanzó, que fue nuestro test número 298. Peugeot incorporó meses después la opción naftera para esta variante. Sabido es que en la Argentina de hoy el diésel está prácticamente en extinción, salvo en algunas marcas como Peugeot que todavía lo defienden, pero eso no quiere decir que no hayan dejado de ofrecer motores nafteros y que mantengan solamente variantes diésel en su gama de modelos. Vamos a probar las características que tiene este motor, compararlo con la gasolera y en definitiva ver qué sentido tiene comprar uno u otro en función del ahorro de combustible y hacer un análisis para el consumidor qué motor conviene más. Estéticamente no va a haber cambios con respecto a la que ya habíamos probado, carece por supuesto de la sigla HDI en la puerta y no hay ninguna identificación del motor naftero con un monograma. Bajo el capot encontramos la novedad de la oferta Partner, el motor PSA de 4 cilindros, 1587 centímetros cúbicos, 2 árboles de levas a la cabeza, tapa con 16 válvulas, con 14,9 kilogramos de torque a 4000 vueltas y 110 cb/din de potencia a 5750 revoluciones por minuto. Es decir, 20 cb plus contra el HDI, pero 7 kilómetros menos de torque. Con un arranque correcto y rápido, se muestra sereno y suave en su funcionamiento, ideal para el que busca un naftero en lugar de un gasolero. La diferencia fundamental que hay entre esta Partner y la que nosotros probamos en el test 298 es la mecánica. El resto es todo igual. Y cuando uno transita en la ruta, esa diferencia que hay de motor, lógicamente se siente en varias características. Por un lado, la gasolera rinde más en elasticidad, camina unos kilómetros más de velocidad final, aunque creo que esto no va a preocupar a nadie, pero sí hay
mucha diferencia en recuperación. Los sobrepasos a los otros vehículos se hacen más rápido con la versión HDI que con la versión naftera. En cuanto a los consumos, lógicamente la gasolera rinde más, aunque las condiciones de prueba fueron distintos momentos. La gasolera se probó sin viento en superficie y cuando probamos a esta en ruta tuvimos una leve brisa o viento de frente que para un partner una brisa se transforma en un viento importante por la aerodinámica que tienen estos vehículos que son furgones muy altos y realmente antiaerodinámicos. El resto no hay diferencias más allá de lo que es el motor que gira a mucho más vueltas para mantener la misma velocidad que una HDI. Ya después, ¿qué versión conviene comprar? Es un análisis que haremos en el final de este contacto como para evaluar costo-beneficio en función de lo que Peugeot cobra de más por el mismo equipamiento con la mecánica HDI. Para continuar el análisis en la ruta, digamos que a 120 km por hora hay una diferencia de giro de motores de 850 vueltas. El HDI a esa velocidad viaja a 2.750 vueltas y el naftero a 3.600. Habiéndose probado en distintos viajes, las circunstancias climáticas fueron diferentes. El HDI viajó sin el aire acondicionado conectado y sin viento en superficie. El naftero, en tanto, utilizó el aire y viento en contra. Con este hándicap tan a favor, el HDI rindió un 20% más que el naftero, lo cual podría reducirse a un 0% en la misma situación de prueba. Otro tema es la elasticidad del motor. Con más torque y potencia a menos vueltas, otras relaciones y la ayuda del turbo, el HDI le gana fácilmente al naftero para recuperar velocidad. Por ejemplo, de 60 a 90 km por hora le saca casi 5 segundos y 10 segundos en las pruebas de elasticidad en cuarta y quinta marcha. De 90 a 120 la diferencia es menor, 3,5 en cuarta y 1,8 en quinta. También el andar a menos régimen favorece al HDI en materia de insonorización motriz. Ya la parte eólica dependerá de dónde venga el viento. Cuando se viaje en la ruta, esto va a ser determinante. Para el uso en ciudad, el análisis es claramente otro. El naftero mostró un consumo alto. Claro que medido en el tránsito de Buenos Aires, pero allí también habíamos probado a la HDI. Esta resultó un 50% más económica en cuanto a rendimiento de consumo de combustible. Claramente se nota aquí la diferencia de torque entre el gasolero y el naftero, aunque no podemos decir que no tire a la Partner, ya que lo lleva muy bien con un confort de marcha lógico para un furgón en versión pasajeros y con suspensiones adaptadas a pisos que maltratan al vehículo. La versatilidad de uso de una Partner nos permite andar en un solo auto teniendo un furgón de trabajo, un familiar o inclusive un auto para todos los días. Incluso salir de viaje, tanto de vacaciones como escapadas de fin de semana y en esta versión BTC, recordando que eso quiere decir vehículo todo camino, abandonar sin temor el asfalto y andar kilómetros y kilómetros por superficies de tierra. Su despeje nos aleja la posibilidad de golpear en la huella, pero no llega a ser excesivo, por lo cual hay que estar atento, aunque es ideal contar como viene de fábrica con el chapón protector del cárter. Los neumáticos de uso mixto nos dan mejor tracción y permiten defendernos mejor en un barro ocasional. Hoy que los diésel están en jaque por los nafteros en nuestro mercado, es bueno que una empresa como PSA siga apostando a ofrecer variantes gasoleras y nafteras para que el consumidor pueda elegir. Hay 7.000 pesos de diferencia entre ambos motores, sin importar la versión de equipamiento. La BTC Nafta arranca en 90.600 pesos. El Pack Plus le agrega llantas de 15 pulgadas, rompenieblas, el display multifunción de la computadora y lo más importante, los frenos ABS. Todo este pack cuesta 5.000 pesos y lleva al producto a 95.600 en la versión Nafta. Ya en 97.600 arranca la BTC HDI, que llega a 102.600 para la que suma el pack que le acabábamos de mencionar. Valores altos en función de la antigüedad de esta propuesta del grupo PSA Peugeot Citroën. Volviendo a la diferencia de 7.000 pesos entre nafta y diésel,
el consumidor deberá evaluar si esto se justifica. Más allá del consumo menor en algunas circunstancias, ambos aceptan combustibles normales, es decir, no necesitan premium. La diferencia de valor dependerá de la zona del país y la empresa petrolera elegida para llenar el tanque. También hay que evaluar service, seguro y valor de reventa y, fundamentalmente, el gusto del consumidor por andar en un naftero o en un gasolero, algo muy personal y que ya pocas marcas permiten que la elección la tenga el consumidor. La velocidad final lograda fue de 157 km con 139 metros por hora, 3 km menos que lo que rindió la gasolera. De 0 a 100 está en 0,84 segundos por encima, logró 14,75 y los 1000 metros casi el mismo tiempo, 35,35 segundos. La diferencia de elasticidad es notable, de 40 a 100, 21,52 en cuarta, 5 segundos más de la naftera frente a la gasolera. De 60 a 90, 12,71 en cuarta, 4 segundos más, 20,88 en quinta, esto es 10 segundos más para adelantarse en esa marcha. Y de 90 a 120, 15,95 en cuarta, casi 4 segundos más, y 17,26 en quinta, apenas 2 segundos. El frenado, gracias a que es la versión con ABS, ve unas cifras correctas. De 60 a 0, 14,01, 2 metros más. De 90 a 0, 32,29, 2 metros menos frente a la que tenía motor gasolero. Y de 120 a 0, 63,06, 6 metros más con respecto a la otra unidad. Los consumos en la ciudad fue más bien alto, 8,1 km por litro, utilizándola sin aire acondicionado. En ruta, a 100 km por hora, 15,09 km por litro, que es muy bueno, se midió con aire acondicionado y viento de contra. Para un vehículo tan antiaerodinámico, realmente muy buen registro. Viaja a 3.000 revoluciones por minuto y rindió 1,5 km menos por litro de nafta frente al litro del gasoil de la otra versión. A 120 hizo 10,38 km por litro, también en las mismas condiciones, con aire y viento de contra. A 3.600 vueltas rindió casi 2 km menos que la HDI. En el cuadro tenemos a la Peugeot Partner Patagónica BTC Plus frente a la Kangoo Sportway, a la Berlingo SX Pack Seguridad y pusimos aquí a la C3 Aircross en su versión SX Pack porque consideramos que tienen características similares, aunque claramente el Aircross es mucho más moderno. Todos tienen motores de 4 cilindros, la misma mecánica para Partner, Aircross y Berlingo, en tanto que el Kangoo tiene un motor también 4 cilindros 1600, 16 válvulas doble árbol, pero con 95 caballos frente a los 110 de la competencia. Todas son cifras de test de auto al día y dan ganador en velocidad final al C3 Aircross, en aceleración también al C3 Aircross, y en cuanto a los consumos, la Kangoo rindió mucho más en la ciudad, 12 km por litro, y los demás no llegan a 9, y en ruta a 120 están todas realmente muy parejas. Por unos metros podríamos decir que el Aircross fue el que menos consumió, pero es casi un empate técnico. En cuanto a precios, el auto que usted vio probado hoy, grabando el audio del test a fin de agosto, 95.600 pesos. El Kangoo Sportway, 87.600. El C3 Aircross en su versión SX Compact, 92.306 pesos. Y el Berlingo SX Compact, 96.450 pesos, teniendo en cuenta que el Berlingo lo ponemos como una alternativa, pero que no tiene el look off-road de las otras versiones. En cuanto a qué diferencias hay a favor y en contra de equipamiento, la Partner tiene ganchos Isofix para CB y neumáticos de uso mixto. El Kangoo, 2 espejos eléctricos, pero no cuenta con frenos ABS y sus llantas son de 14 pulgadas. El C3 Aircross, por su parte, tiene
2 espejos eléctricos, neumáticos de uso mixto de 16 pulgadas con el auxilio de la misma categoría aunque colgando del portón, 4 levantavidrios eléctricos, los otros vehículos los tienen basculante, además tiene brújula e inclinómetro, es mucho más moderno su diseño y ofrece 2 años de garantía como diferencial. En cuanto al Berlingo, en su versión SX Pack, viene con suspensión convencional, también neumáticos de 14 pulgadas y como positivo trae ganchos Isofix como ocurre en Partner. Por último, de los 10 puntos a favor que habíamos encontrado en la Patagónica BTC Plus HDI, esta conservó 8. Ellos son la habitabilidad en las 5 plazas, la versatilidad de uso, el confort de marcha, el baúl por su capacidad, la tenida en ruta, un rediseño aceptado y los neumáticos de uso mixto. Además, los frenos consideramos que con la ABS la detienen bien. De las contras mantuvo las 4, la ubicación del auxilio por debajo del piso, la posición de manejo, que no es lo mejor, una garantía insuficiente y un precio algo elevado. Pero le sumamos una, con lo cual se va a 5, que son las cifras de elasticidad, mucho peores con respecto a lo que nos dio el gasolero. De esta forma pasó un nuevo contacto en la historia de Auto al Día, en este caso para la Peugeot Partner Patagónica BTC. Habiendo hecho el test de la HDI, hoy conocimos las diferencias con el motor nafta.